Nos encontramos con Adrián Gutiérrez, conferencista, capacitador y autor de libros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, ¿quién es Adrián Gutiérrez? ¿Quién es? Soy Adrián Gutiérrez. Pues, muy difícil de explicar porque hago muchas cosas. Soy bien inquieto y siempre estoy inventando qué hacer. Soy empresario, soy maestro, soy un eterno estudiante, soy músico, baterista, guitarrista, me encanta tocar, soy aficionado del fútbol y soy autor del libro y conferencista de Cómo ser un mexicano exitoso, que es mi primer libro y que fue presentado en la FIL 2014. Bueno, platícanos del libro. El libro nace a petición de mi universidad del ITESO, que me piden una conferencia motivacional. Me piden una conferencia motivacional para un congreso. Yo ya había estado dando pláticas sobre emprendurismo, más que sobre temas de éxito. Yo tenía ya mi primer negocio funcionando, no recuerdo si tenía 26 o 27 años, ya tenía 3, 4 años de graduado, y mi negocio tenía éxito. No voy a decir que me estuviera haciendo millonario, pero cada año crecía y cada año crecía. Y entonces me invitaban a yo platicarle a los estudiantes de comercio internacional y de otras carreras cómo había yo decidido el camino del emprendurismo. Me invitan a este congreso y me dicen, te damos media hora para que subas al escenario, pero ya no hagas algo tan técnico, haz algo más motivacional. Y de ahí nace Cómo ser un mexicano exitoso. Le pongo ese título y empiezo a averiguar patrones de éxito, qué hacen. En ese entonces mis compañeros que habían hecho, mis compañeros, los que tenían ya su empresa, aunque fuera muy pequeña, los que estaban emprendiendo, los que estaban haciendo las cosas diferentes a todos los demás, y los que estaban haciendo lo que dijeron cuando éramos estudiantes que no iban a hacer. Así nace Cómo ser un mexicano exitoso y empiezo a perfeccionar la conferencia. Empiezo a buscar más datos, empiezo a buscar más personas exitosas, empiezo a estudiar patrones. Con el tiempo fue una conferencia, o es una conferencia que dura 2 horas. Es una conferencia que motiva, que sacude conciencias, que nos enseña qué es México hoy y qué hacen de diferentes los mexicanos exitosos. Por sugerencia de una maestra lo pongo en libro. Yo empiezo a escribir y empiezo a escribir como hablo, porque aparte no soy escritor. Empiezo a escribir tal cual yo daba la conferencia. Ya después, cuando la editorial lo ve, se hace un trabajo de edición, se hace un trabajo para que sea un libro fluido y un libro como debe de ser, y sale Cómo ser un mexicano exitoso en la FIL 2014. El éxito del libro nos sorprendió, yo creo que a todos. Es un libro que se saca una primera edición, la cual se esperaba que se vendiera en 2 años. La primera edición se vende en 6 meses, de noviembre a mayo. No hay un solo libro, de hecho yo solo tengo uno, el de recuerdo. Y para la segunda edición ya no solamente sale en México, también sale en Estados Unidos. En Estados Unidos nos firma una editorial, o me firma una editorial que se llama Girum Books, que es distribuidora de libros en español en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y sale Cómo ser un mexicano exitoso en un par de meses, casi a la par yo creo que la segunda edición en México, que va a poder encontrar en cualquier librería, en mis conferencias, que eso sigue muy activo. De hecho, con el libro han subido las solicitudes de conferencias. Cómo ser un mexicano exitoso, que tiene un mensaje de superación y de herramientas de éxito, y lo vuelvo a repetir, perdón, de sacudir conciencias, que le gusta mucho a las personas que la ven. Entonces hemos tenido mucho éxito tanto con el libro como con las conferencias. ¿Cuáles son los malos hábitos del mexicano y cuáles son los hábitos del exitoso? Los mexicanos tenemos costumbres, no es que sean buenos o malos, pero lo que hacemos todos los días nos da ciertos resultados. Los mexicanos tenemos básicamente 3 problemas que serían hablar de las mismas soluciones. El problema más grande que tenemos los mexicanos, número uno, es la autoestima. Tenemos problemas en creer que somos una gran nación, en que nosotros tenemos todo para avanzar, y nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Yo les digo que somos la economía número 14 del mundo. Sin embargo, nosotros siempre decimos que somos un país pobre. Y yo hago la siguiente analogía. Mucha gente me dice, sí, somos un país, somos la economía número 14 del mundo, pero porque hay unos pocos ricos que ganan mucho dinero y hay muchos pobres que ganan poco, pero cuando haces el promedio, pues se eleva el salario promedio de los mexicanos, que son casi 12,000 pesos. Sin embargo, yo tengo mi tesis para probarlo. Yo les digo, bueno, la expectativa de vida de los mexicanos son 76 años. Y esto no sucede porque los ricos vivan 1,000 y los pobres vivan 50 años. Y como los ricos vivieron mucho y los pobres pues vivieron poco, pero al promediarlo ya nos da un promedio de vida de 76. La gente no puede vivir más de 100 años, vamos a decirlo así. La expectativa de vida de México son 76 años. Y yo les pregunto, a menos que seamos una super raza, ¿cómo podemos llegar a cumplir 76 años sin comida,
sin agua potable, sin medicinas y sin vacunas. Pongo el caso de países africanos y de países asiáticos. La expectativa de vida son 49 años. Ahí sí no hay agua, no hay comida, no hay vacunas y no hay servicios médicos. En países como Angola, de cada 1000 niños que nacen, 167 niños no van a llegar a cumplir los 5 años. En México, de cada 1000 nacimientos, solo 15 van a morir antes de cumplir los 5 años. Es una diferencia tremenda. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que somos pobres e incluso los políticos a veces venden que la pobreza en México es igual a la de un país africano o a la de un país asiático. Y no, los países africanos y los países asiáticos y muchos de Europa del Este quisieran tener nuestra economía. Entonces yo digo que tenemos que sentarnos en una realidad de decir, tenemos muchas cosas buenas, muchas necesidades cubiertas, ¿qué es lo que sigue? O sea, si ya tengo que comer, si ya tengo servicios médicos, si ya tengo vacunas, si ya tengo agua potable, ¿qué es lo que sigue? Porque aparte te doy 2 datos más. El 96% de los mexicanos tiene televisión y el 90% de los mexicanos tiene un celular. Entonces, ¿qué es ser pobre en México? Si el 96% tiene televisión y el 90% tiene celular. El gobierno hace muy bien las cosas. Sus investigaciones de mercados y sus apoyos sociales son en base a lo que necesita la gente. El último programa social del gobierno fue regalar televisiones. Si la población mexicana no tuviera la necesidad de cambiar su televisión a una de pantalla plana porque van a cambiar el sistema de ¿cómo se dice?, de transmisión de los canales, pues el gobierno seguiría dando comida, si la necesidad básica fuera la comida. Pero la necesidad más grande de muchos mexicanos era cambiar la televisión y el gobierno lo hizo. ¿Qué te regala el día de hoy el gobierno? iPads. ¿Qué te regala el gobierno el día de hoy? Internet en todos lados. Entonces quiere decir que tienes un aparato para entrar a Internet. Te doy otra cifra. 9 de cada 10 mexicanos tiene acceso a una red social. Solo 1 de cada 10 no. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos todo para crecer. Y en ese momento entran, ¿qué hacen las personas exitosas? Pues las personas exitosas saben dónde están parados, tienen autoestima de yo puedo seguir creciendo y empiezan un camino rumbo al éxito. Número 1, educación. El promedio de estudios de los mexicanos es de segundo de secundaria. Con un promedio de estudios de segundo de secundaria, ¿a qué trabajo puedo aspirar? ¿Cuánto me pueden pagar por ese trabajo? Hay una estadística que dice que las personas que tienen grado de maestría, que es menos del 2% del país, su salario promedio son de 50,000 pesos o más. Pero solo el 2% del país tiene ese grado de maestría. Ahora, mucha gente me dice, es falta de oportunidades. Yo crecí en un pueblo que se llama Río Verde, San Luis Potosí, que tiene menos de 15,000 habitantes. Está en medio de la Huasteca y tenemos una universidad que oferta 7 materias y tenemos otra universidad técnica o de ingeniería, o tecnológico más bien, que oferta ingenierías. Y entonces, si en una población de 15,000 habitantes en medio de la Huasteca Potosina ya tenemos universidades, quiere decir que sí hay acceso a la universidad. Solo que nosotros no vemos la educación como algo que me va a dar más después. Lo vemos como un trámite que hay que cumplir. Los papás ven la primaria como una guardería donde entreténganme a mi hijo porque tengo que trabajar. Y cada vez trabajan más el papá y la mamá y entonces necesitamos que nos cuiden más a los niños hasta tarde. Entonces, no le damos el justo valor a la escuela. No le damos el justo valor a la educación. Yo siempre les digo, ¿quieren dejarle algo a sus hijos? No les regalen una casa, regálenles una universidad. Eso les va a hacer que ellos puedan comprar su casa. Mucha gente se pasa pagando casas 20, 30 años y dice, es que es el patrimonio de mis hijos. Y luego nada más tienen una casa y tienen 3 hijos y ¿a quién se la dejan? Mejor regálenle una universidad a cada uno de sus hijos. Apóyenlos a que tengan un posgrado y en ese momento sus hijos se van a comprar solo la casa. Número 2, la lectura. En México no leemos. El promedio de lectura de México es de 0.5 libros al año. Yo hago la comparación como un país como Noruega. Un país como Noruega tiene el promedio de lectura de 18 libros al año. Y el salario mínimo por hora en Noruega son $14 la hora. Algo tiene que ver la correlación entre la lectura y el salario. En México vamos a trasladar el salario mínimo a un salario mínimo por hora y a dólares. 0.5 es el promedio de lectura de México al año, medio libro. Y 50 centavos de dólar es el salario mínimo por hora de los mexicanos. Yo siempre les digo, porque me dicen, oye, ¿por qué en Estados Unidos por el mismo trabajo les pagan $7? Y le digo, sí, pero el promedio de estudios de un obrero en Estados Unidos es de 15 años, casi el doble que en México. Entonces sabe hacer muchas cosas más o está mucho más capacitado que un obrero en México que solo tiene estudios de segundo de secundaria. Entonces, la lectura, los estudios son 2 pilares. Número 2, verte o ser o tener tu propio negocio. ¿Por qué verte? Porque cuando yo
estoy capacitado dentro de una empresa, cuando yo hago algo que los demás o mis compañeros no lo saben hacer, cuando yo soy sumamente indispensable dentro de una empresa, no me pueden despedir. ¿Por qué? Porque soy sumamente necesario y yo puedo poner las condiciones. Pero cuando yo dentro de una empresa hago exactamente lo mismo que hacen todos los demás, me pueden cambiar con la mano en la cintura o ponerme el puesto que yo quiera. ¿Qué más tienen los mexicanos exitosos? Tienen, número uno, visión. Siempre estoy pensando cuál es mi próximo paso. Yo defino el éxito de manera muy sencilla. Ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y la competencia es conmigo mismo. Yo no compito ni con Carlos Slim, ni con Jorge Vergara, ni con mi vecino, ni con otro maestro del ITESO. Con nadie compito. Compito conmigo mismo. ¿Qué hice hoy que me va a hacer mejor mañana? Y si yo todos los días doy pequeños pasos, cumplo pequeñas metas, por más chiquitas que sean, después de unos años voy a voltear para atrás y voy a ver que recorrí muchísimo. Pero aprendí también el hábito de no dejar de crecer. Otra cosa es, mucha gente dice que dar el primer paso no nos lleva a donde queremos. Y yo les digo, bueno, dar el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde no querías estar. Y ya cuando menos no estás donde querías estar. Y ya depende de ti si das el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Qué más tenemos que ser los mexicanos? Puntuales. Esos son hábitos que tenemos que siempre estar a tiempo, tenemos que ser siempre los primeros, tenemos que tener el hábito de me toca trabajar, es la hora de trabajar, me toca descansar, es la hora de descansar. Tenemos que ser responsables. Si los trabajos son para hoy a las 4 de la tarde, hoy a las 4 de la tarde está mi trabajo. Yo digo, y lo estudié, somos expertos en dar pretextos, somos expertos en contar historias, en por qué no pudimos terminar un trabajo, por qué no llegamos temprano a algún lado, y eso tiene que cambiar. Las personas exitosas que yo te dije, yo lo que hago en el libro es estudiar primero todos los patrones de los mexicanos promedio. Y hay un grupo de mexicanos, y cuando yo me refiero a exitoso no me refiero monetariamente. Puede ser un artista que cada día se supera, puede ser un deportista que cada día es mejor, puede ser un estudiante que cada día tiene mejores calificaciones. O sea, tú decides en qué te vas a superar. Pero hay un grupo de mexicanos que todos los días hacen las cosas diferente a la mayoría de los mexicanos y que todos los días se supera y que todos los días es mejor. En México tenemos muchas circunstancias de las cuales nos podemos quejar. La inseguridad, la violencia, los robos, los políticos, las crisis, las devaluaciones. Pero a pesar de todo eso, hay un grupo de mexicanos que viven en México el día de hoy que está teniendo éxito y que está creciendo y que está siendo mejor. Y entonces, si es posible para ellos, ¿por qué no es posible para todos los demás? Esa es una pregunta que yo hago. O sea, si alguien en este momento está siendo exitoso, ¿por qué no soy yo? Y eso es lo que hace mi libro, sacudir las conciencias. Te sacude la conciencia porque te saco de una zona de confort. O sea, te digo, esto es lo que haces, y entonces si haces esto, pues los resultados obvios van a ser estos. Hay algo que puedes hacer diferente, hay algo que puedes cambiar. Hazlo y tus resultados van a ser totalmente diferentes. Yo les digo que la definición de un loco es alguien que hace todos los días lo mismo esperando diferentes resultados. Entonces, si todos los días haces lo mismo, o todos los mexicanos todos los días hacemos lo mismo, pues los resultados de México van a ser los de siempre. Las personas que empiecen a hacer las cosas diferentes son las que tienen diferentes resultados. Y es lo que habla en el libro. El último punto, ¿no? Objetivos, responsabilidad, puntualidad, honradez. Se me estaba olvidando la honradez. Todos nos quejamos de que los honrados en México somos todos menos los políticos. Y yo les digo, hay un estudio hecho por una investigación de mercado, cuando le preguntan a los mexicanos si confían en otros mexicanos, y resulta que el 70% de los mexicanos creemos que los demás mexicanos son corruptos. Entonces quiere decir que ya no solo es un político, sino que ya no confiamos o creemos que los demás no son honrados. Y yo les digo, dejen su bicicleta fuera de su casa, dejen su computadora olvidada en un café, dejen su teléfono celular en algún lugar público. Si somos honrados, cuando regresemos ahí tiene que estar. Y no está el político robándose las bicicletas, ni robándose los celulares, ni rompándose las computadoras. Son mexicanos como tú y como yo. Mexicanos que dicen, se le olvidó la computadora, pues mejor me la llevo yo para que no se la lleve otro. Nos justificamos que creemos que lo que estamos haciendo está bien, porque no tenemos la maldad de hacerlo, pero creemos que mejor no lo llevamos nosotros que se lo lleve alguien. Y eso tiene que cambiar. ¿Cuándo va a cambiar México? Cuando muchos mexicanos cambien. Yo les digo en mi conferencia, lo digo en mi libro, México no va a cambiar por decreto. No va a llegar un nuevo gobernador de cualquier partido que sea. Amarillos, verdes, blancos, rojos, azules o turquesas o lo que sea. No porque llegue un nuevo político va a cambiar México. ¿Por qué? Porque México va a cambiar cuando los mexicanos cambiemos. Cuando los mexicanos cambiemos nuestros hábitos, cuando los mexicanos estudiemos, cuando los mexicanos leamos. En ese momento México va a cambiar y los políticos van a tener
las mismas características que tienen la mayoría de los mexicanos. Si los mexicanos somos honrados, el político va a ser honrado. Si nosotros somos responsables, el político va a ser responsable. Si nosotros leemos, el político va a leer. Si nosotros nos preparamos en la universidad, en diplomado, el político va a tener las mismas características que nosotros. Así va a cambiar México. Por último, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar, mi página de internet es www.comoserunmexicanoexitoso.com. Manejo mucho las redes sociales. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook, Cómo Ser un Mexicano Exitoso. Hay fanpage, hay grupo. Me pueden encontrar mi mail, adriana@gmail.com. Y ofrecemos 3 servicios. Uno, el libro, que en 2 meses estará tanto en México como en Estados Unidos. Conferencias desde el año pasado no hemos parado en dar conferencias en universidades, en empresas, sobre todo más universidades, Cámara de Comercio, Jaltred, en varios lados que me han invitado, pero no hemos dejado de dar conferencias. Y capacitación en negociación profesional. Yo trabajé 5 años en ITESO dando la clase de negociación profesional. Puedo decir que yo rediseñé el curso de negociación profesional en ITESO adaptado a las ideas que yo creía que tenía que tener un negociador exitoso, y me baso mucho en esta parte que estamos hablando, en la parte mental, en la parte de cambiar el chip de sí se puede, en la parte de la autoestima, en herramientas de PNL y de comunicación, porque yo les digo que no pueden ser buenos vendedores o nuevos negociantes si no tienen cabeza para hacerlo, si no creen primero en ellos mismos. Y mi curso ha tenido éxito. He estado en cuando menos 5 o 6 estados de la República dando este curso, y en más de 7 o 8 ciudades, porque hay estados donde he estado en 2 ciudades, y con empresas y con universidades. He estado en el TEC de Monterrey, he estado en el ITESO, he estado en la Universidad de Guadalajara dando este curso, este taller, y he estado con empresas, te digo, en cuando menos 5 estados y 6, 7 ciudades de la República. Ahí me pueden encontrar también para el curso, para las conferencias, también en empresasencrecimiento.com y en Facebook en Empresas en Crecimiento. Ahí me pueden encontrar y estoy al servicio de todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias. De nada. En exclusiva para Guadalajara hoy.